Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito. Yo soy Alejandra y espero este podcast sea de tu agrado y puedas compartirlo con los seres a quienes tú creas que este tipo de contenido les podría servir. Seguimos con las heridas de la infancia, son 5. Recuerda que estamos hablando de los libros de las 5 heridas que impiden ser uno mismo y la sanación de las 5 heridas del alma, ambas escritas por Liz Bourbeau, que espero así se diga. Y bueno, en esta ocasión pues tocamos el tema de la herida de la humillación. Esta herida se origina a partir del primer año al tercer año de vida. Y el libro describe que la humillación es la acción de abatir el orgullo y la altivez de alguien, herir el amor propio o la dignidad de alguien, sentirse rebajado, rebajarse o rebajar a alguien descaradamente. Los sinónimos de esta palabra son sumisión, vergüenza, mortificación, vejación y degradación. ¿Ok? Y bueno, esta herida, a diferencia de la herida del rechazo o la herida del abandono, que pueden suceder con alguno de los progenitores, o sea, como muy específico en cuanto al género, o sea, masculino o femenino, en este caso, esta herida o puede bien presentarse con el padre o la madre independientemente de tu género, aunque también pues se puede presentar con ambos padres, ¿no? Aquí Liz menciona: a diferencia de las otras 4 heridas que se viven con un progenitor específico o con la persona que desempeñó el papel de ese progenitor, la herida de humillación suele experimentarse con mayor frecuencia con la madre, aunque también puede vivirse con el padre, cuando es él quien ejerce el control y desempeña el papel de madre, al mostrar al niño cómo comportarse. Es posible también que la herida de humillación se vincule con la madre en el ámbito de la sexualidad y la propiedad y con el padre en el del aprendizaje, la escucha y el habla. En estos casos, entonces, será necesario resolver la herida con ambos padres. El tema principal o los puntos aquí, pues digamos que entran en juego, sería el tema físico, el tener, por ejemplo, no sé, algo material, o tener algún atributo, o ser algo en específico. Tal vez en cuestión también de personalidad, como alguna actitud. O sea, es muy amplio todas las cuestiones y todas las razones por las que una persona, o en este caso un niño, puede sentirse humillado. Y puede también comenzar cuando, por ejemplo, siente que alguno de sus padres se avergüenzan de él o de ella, ya sea por algo que a lo mejor aún no termina de aprender, obviamente por la edad, como lo sería, por ejemplo, el ir al baño o el comer solo o este tipo de todas estas actividades. Y aquí el libro menciona: sin importar la situación que provoca que el niño se sienta rebajado, degradado, comparado, mortificado o avergonzado en el plano físico, la herida despierta y comienza a adquirir importancia. Pese a que sea pequeño, el bebé puede percibir el desagrado que ha causado en sus padres y sentirse humillado y avergonzado. Cuando, por ejemplo, el niño o la niña, digamos, han hecho algo que a lo mejor es desagradable para los demás y que de alguna forma pues no lo pueden controlar, a veces son exhibidos ante los demás, ya sea por como en un tono de vergüenza o como en un tono de burla, a lo mejor incluso en un tono de enojo. Esto, en lugar de ayudar, lo único que provoca es que esta acción, que precisamente estamos o están aprendiendo a controlar, pues se agrava. Y obviamente con esto se sienten avergonzados.
pero también se sienten avergonzados de ellos mismos, o sea, no solo de la acción, sino de ellos como persona. Liz pone varios ejemplos, entre ellos, por ejemplo, cuando los niños están descubriendo su sexualidad. Lastimosamente, al menos por mucho tiempo, el tema de la sexualidad era un tema tabú, era un tema que no se sabía cómo abordar. En la actualidad, a pesar de que se puede hablar de manera más abierta, sigue siendo un tema que en realidad pues no se sabe cómo abordar. Ojo, esa es mi perspectiva, ¿no? Yo creo que no todos también saben cómo abordarlo, hablando desde un punto de responsabilidad, ¿no? Hay muchas cosas que aún pues desconocemos incluso, y obviamente me incluyo yo ahí, ¿no? Porque pues, o sea, tengo que ser honesta, ¿no? Creo que uno de los puntos principales en este tema es conocer tu cuerpo, es el apreciarlo, es el aceptarlo, porque también es parte de, ¿no? Sin embargo, se nos fue enseñando que la sexualidad, que nuestro sexo era vergonzoso, que era sucio, y es precisamente en esta herida de la humillación en donde todo esto encaja perfectamente. Y aquí es donde la persona, ya incluso en una etapa adulta o en una etapa en donde puede empezar a tener actividad sexual, pues también puede sentirse avergonzado de su cuerpo, ¿no? Y por lo tanto humillado. Entonces le es difícil desarrollarse de manera plena en este aspecto, porque también, vaya, es algo muy personal, ¿no? Y bueno, en este tema de la sexualidad, Liz menciona lo siguiente. Cuanto más crea una persona que el sexo es vergonzoso y pecaminoso, más sujeta estará a atraer acoso y abuso sexual durante la infancia y la adolescencia. Su vergüenza será tal que no se atreverá a hablar de ella con nadie. Por eso, pues es importante lo que expresamos y cómo lo expresamos, nuestras acciones, sobre todo a la hora de estar con los demás, ¿no? Yo he mencionado en muchas ocasiones que nuestros vacíos o nuestras carencias emocionales pues se complementan con los que nos rodean. Entonces no solo es cuidar lo que decimos y lo que hacemos cuando están los niños presentes, sino también con los adultos. Todo lo que hacemos y todo lo que decimos habla más de nosotros mismos que los demás, por supuesto, ¿no? Aunque obviamente también afecta a los otros. Y como mencioné hace unos minutos, pues si el niño o la niña se sienten humillados o que avergüenzan a los demás, y pues como todo esto es un espejo, pues ellos mismos se sienten avergonzados de ellos mismos. El libro menciona lo siguiente. Dice: sin embargo, es común escuchar a las personas que sufren esta herida describir todas las cosas prohibidas que hicieron cuando eran niños o adolescentes. Es como si buscaran situaciones propicias para revivir la humillación. Recordemos que independientemente de la herida que se esté hablando, cuando se está herido, se va a estar buscando situaciones en donde esta herida se sienta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es como la herida del abandono, en donde las personas se autosabotean para no ser felices. Claro, esto lo hacen inconscientemente, porque pues es más fácil también repetir una y otra vez todos estos acontecimientos o todas estas situaciones y quedarse precisamente en un estado de víctima que salir de ahí, ¿no? Es mucho más fácil. Esta herida, como todas las otras, también tienen una máscara, y en este caso la máscara que tiene es la del masoquista. El masoquista es la persona que siente satisfacción o placer sufriendo. Es por eso lo que mencionaba hace unos instantes. Digamos que
en esta herida lo hacen más a propósito porque es como si le echaran limón a la herida, ¿no? Como decimos aquí en México. Puede que una persona pues se sienta humillada, sin embargo, no necesariamente puede tener esa herida, ¿ok? Lo que caracteriza mucho a la persona que tiene la herida de la humillación es que a menudo va a sentirse avergonzado. El libro, como para, digamos, no caer en malas interpretaciones en cuanto a definiciones, menciona lo siguiente. Dice: la diferencia entre vergüenza y culpabilidad. Uno se siente culpable cuando considera que lo que ha hecho o lo que ha dejado de hacer está mal. Cuando nos avergonzamos, juzgamos que no hemos actuado correctamente con respecto a lo que acabamos de hacer. La soberbia o el orgullo son lo contrario de la vergüenza. Cuando una persona no está orgullosa de sí misma, por lo general está avergonzada de ella misma. Se condena y tiende a querer ocultarse. Una persona puede sentirse culpable sin tener vergüenza, pero no puede tener vergüenza sin sentirse culpable. Y bueno, obviamente, como todas las heridas, pues tienen características físicas. En este caso, el cuerpo del masoquista es un cuerpo, vamos a decir, grande o un cuerpo regordete, ¿no? Recordemos que todas las heridas se reflejan en nuestro cuerpo físico, ¿no? En este caso, el masoquista tiene un cuerpo en donde precisamente se va a sentir avergonzado de ese cuerpo y entonces a lo mejor como puede que lo oculte o como puede que lo muestre, ¿no? Pero ese cuerpo lo va a rechazar constantemente precisamente porque siente vergüenza. Aquí el libro dice: un cuerpo grueso es diferente de un cuerpo musculoso. La persona puede pesar 20 kilos de más que su peso normal y no estar gruesa, sino más bien parecer fuerte. Sin embargo, el masoquista sí es grueso por el exceso de grasa. Si solo una parte del cuerpo es gruesa y regordeta, como los glúteos o los senos, significa que existe una herida de humillación menos importante. También es posible asociar a la máscara del masoquista las siguientes características: talle corto, cuello grueso y convexo, tensión en el cuello, la garganta, la mandíbula y la pelvis. El rostro suele ser redondo y los ojos abiertos e inocentes como los de un niño. Es evidente que la persona que reúne todas estas características físicas sufre de una herida más profunda. Como el masoquista desea mostrarse firme y no ser controlado, suele cargar mucho sobre su espalda, por lo que además desarrolla una espalda ancha para poder llevar más peso. Consideremos el ejemplo de una señora que para agradar a su marido aceptó que su suegra viviera con ellos. Al poco tiempo la suegra se enfermó, por lo que su nuera se sintió obligada a atenderla. El masoquista tiene facilidad para situarse en circunstancias en las que debe ocuparse de alguien más para olvidarse de sí mismo. Sin embargo, mientras más cargue sobre su espalda, más aumentará su peso. Engorda en función del espacio que cree que debe ocupar en su vida. Su cuerpo está ahí para reflejar esa idea. Cuando el masoquista sepa en lo más profundo de su ser que en verdad es especial e importante, no tendrá que demostrarlo más al resto de la gente. Al reconocerse a sí mismo, su cuerpo ya no tendrá necesidad de ocupar tanto espacio. En este caso, creo que es un poco como la herida del abandono, en donde pues constantemente quieren hacer algo por los demás, ¿no? Sin embargo, en la herida del abandono es para que precisamente pues no les abandonen, ¿no? Y de alguna manera pues les reconozcan. En este caso es para olvidarse de sí mismo. Con esto logran también crearse
de alguna forma limitaciones y obligaciones. Aparte de que piensan que con esto los demás pues no se van a avergonzar de ellos. Y bueno, aquí Liz pone un ejemplo que dice: he escuchado diversas expresiones como: después de 30 años de buen servicio, el director me echó a la calle como si fuera basura. Este tipo de persona que se considera servicial no se siente reconocida en ningún momento. Más aún, es interesante notar la humillación que entraña tal expresión. La persona no masoquista diría: después de 30 años de servicio me despidieron, sin hacer referencia a la palabra basura. Qué tan importante, ¿no? También es el escucharnos hablar a nosotros mismos, el prestarnos atención. En algún punto, bueno, acabo de mencionar que, digamos, necesitan control, ¿no? Y es que, literal, necesitan sentir control, con el único propósito, obviamente, de no sentirse humillados o no sentirse avergonzados, tanto por ellos como por los demás. Aquí también pone otro ejemplo. Dice: la madre masoquista, por ejemplo, tiende a controlar la apariencia, el comportamiento y la forma en que se visten sus hijos y su pareja. Es el tipo de madre que desea que sus hijos sean bien educados desde pequeños. Si no lo logra, se avergonzará de sí misma, de su papel de madre. En una parte del libro, Liz hace mención de que esta herida de la humillación probablemente es de las más difíciles de detectar. En este caso, hablando del control, recordemos que existe la herida de la traición, que todavía no la tocamos aquí en el podcast, pero esta herida tiene la máscara del controlador y por supuesto es completamente diferente, ¿no? Ya lo veremos en su momento. Pero para saber qué herida puede tener una persona, es importante el autoconocimiento, para que precisamente sepamos qué heridas tenemos y por supuesto siempre ser lo más honestos posibles. Y aprovecho de nuevo para mencionar que el hecho de que alguna vez te hayas sentido humillada o humillado no quiere decir que tengas esta herida, ¿no? Entonces, para eso es fundamental el autoconocimiento. Ahora, continuando con el libro, dice lo siguiente: para el masoquista es difícil expresar sus verdaderas necesidades y lo que realmente sentía desde que era pequeño, ya que no se atreve a hablar por temor a experimentar vergüenza o a avergonzar a alguien más. Los padres del niño masoquista le decían con frecuencia que lo que sucedía en la familia no era de la incumbencia de extraños y que no debía de hablar de ello, sino guardarse todo para sí. Las situaciones embarazosas de las que la familia se avergonzaban debían mantenerse en secreto. No se hablaba, por ejemplo, del tío que estaba en prisión, del familiar internado en el hospital psiquiátrico, del hermano homosexual o de algún suicidio en la familia. Y aquí en este punto de esto que tomé del libro de Liz, me recuerda, por ejemplo, a épocas anteriores, ¿no? Realmente no sé si esto se sigue haciendo porque en lo personal no tengo como... Vaya, en mi círculo social no hay niños, ¿no? No hay padres, no sé, no podría yo, digamos, como analizar, ¿no? Pero antes se hacían a un lado a los niños, ¿no? O a los adolescentes. Típico que decían: ay, es una plática de adultos, no tienes nada que hacer aquí, vete a jugar, ¿no? Y sacaban a los niños así como, así fuera del campo, digamos. En lo personal, creo que no hay nada mejor que hablar directamente con el niño o con la niña. Obviamente, siempre y cuando
se sepa cómo abordar el tema. Y me refiero a que no alterar los acontecimientos, intentando ser lo más neutral posible, no hacer comentarios a lo mejor despectivos o que se llegue a percibir burla o vergüenza. Incluso puede ser manejarlo como tipo de enseñanza. No tanto a lo mejor de la persona que se está hablando en el momento o del tema que se está tratando, sino, no como si se estuviera juzgando, sino a lo mejor pues que todas nuestras acciones tienen consecuencias y que por supuesto pues no tiene nada de malo o nada vergonzoso el pedir ayuda, al contrario, que tampoco tiene nada de malo lo que sentimos o lo que pensamos, ¿no? Recuerdo yo en mi adolescencia que es esta etapa en donde, esta etapa y las anteriores es cuando sale a la luz, ¿no? Todas estas expresiones de burla en el entorno social, ¿no? En el entorno escolar. Hablando, por ejemplo, del bullying y todo esto. Pero, en mi caso, a veces yo tenía alguna duda, ¿no? Pero no decía nada porque sentía que se iban a burlar de mí o algo así. Entonces, pues me quedaba mejor con la duda. Y no tiene que ser así, ¿no? Al contrario. Aprendemos y entendemos mejor cuando precisamente tenemos curiosidad de saber, ¿no? Cuando tenemos curiosidad y queremos conocer las respuestas es cuando técnicamente el mundo se nos abre, ¿cierto? Mi perspectiva a esta situación, la verdad, cambió cuando, no recuerdo si escuché o leí una frasecilla que decía así que dice, ¿crees que pareces tonto cuando preguntas, pero es más tonto quedarse con la pregunta? Algo así va la frase. En esta ocasión pues se las debo, no me la sé bien, pero a eso voy, ¿no? El no quedarse con las cosas, sino más bien expresarlas, ¿no? ¿Qué es lo que hizo mal? ¿O qué sucedió? ¿Cierto? A lo mejor tener cierta empatía, ¿no? Porque de alguna forma también todo esto demuestra que no hay empatía. Ahora, volviendo a lo que dice Liz, en donde a lo mejor el niño o la niña escuchan también estas expresiones lamentables, porque sí, hay que decirlo tal cual, al final del día son lamentables este tipo de expresiones, y sobre todo pues en su círculo social o en su círculo familiar hacia otras personas que en este caso pues están pasando por una dificultad, pues ¿qué va a suceder, no? Que el niño o la niña cuando pase por alguna de estas situaciones, independientemente de la edad, porque incluso puede ser ya en una etapa adulta, pues no va a querer hablarlo, ¿no? Se va a quedar callado o callada, porque pues van a recordar el cómo se expresaban estas personas de la otra persona en su momento, ¿no? Entonces no van a querer pasar por esta situación en donde a lo mejor piensa que se van a decepcionar de él, o que se van a avergonzar, o que va a avergonzar a su familia o a las personas que le rodean, ¿no? Por eso también mencionaba que hay que darles también a entender incluso que tiene apoyo, ¿no? En su familia, que se sienta pues cobijado. Claro, también no hay que olvidar que esto es un reflejo. Recuerdo lo que mencioné, por ejemplo, en el episodio de la introducción, de hecho, de estas heridas, en donde dije que la abuela le decía a su nieta que estaba gorda. Si una persona juzga a la otra por sus acciones, imagínate cómo se juzga o se critica a esta persona a sí misma. Y esto también se va a ver reflejado en los niños. Por eso también es importante, como lo mencioné en el episodio de amor propio en los niños, que es precisamente enseñar en base al ejemplo. No hay mejor enseñanza, digamos, ¿no? Aunque suene repetitivo, pero la mejor enseñanza
es el ejemplo. En esta herida de la humillación, la mayoría de los ejemplos que da el libro, como también lo acabo casi de mencionar, pues lo hace respecto a la madre. Pero recordemos que esta herida también se puede presentar también con el padre. Ahora aquí voy a leer otro ejemplo. Algunas personas me han revelado la vergüenza de haber tenido deseo de algo cuando eran pequeños y comprobar que su madre se privaba de lo esencial para complacerlos. No se atrevían a hablar de estos deseos y menos aún con la madre. El masoquista, por lo general, llega al punto en el que ni siquiera reconoce sus propios deseos por no disgustar a mamá. Desea tanto agradar a su madre que no está en contacto sino con los deseos que a ella le satisfarán. El masoquista suele ser hipersensible, por lo que lo más mínimo le hiere, así que hace todo lo posible por no herir a los demás. No se percata de que al estar tan activamente atento al estado de los demás, ignora sus propias necesidades. De las 5 características de personalidad, el masoquista es el que menos atención presta a sus necesidades, aun cuando sea con frecuencia consciente de lo que desea. Ahora, lejos de cómo se podría llegar a pensar, el masoquista tiene su parte, vamos a decir, graciosa, ¿no? Entre comillas. Y aquí, para esto, Liz menciona: el masoquista suele ser reconocido por su capacidad para hacer reír a los demás y reírse de sí mismo. Es muy expresivo cuando relata hechos y encuentra la forma de que parezcan graciosos. Se considera el blanco de las risas de los demás, lo cual es una manera inconsciente de humillarse y rebajarse. Nadie puede adivinar que el temor a la vergüenza tal vez se disimule tras las palabras que lo hacen reír. La crítica más mínima hacia él lo hace sentir humillado y degradado. Es, además, especialista en rebajarse a sí mismo. Se me imagina como la persona graciosa, ¿no?, del salón. Recordemos que todas estas heridas lo que van haciendo es que nosotros nos veamos inferiores, ¿ok? Nos quitan valor. Esta herida en particular le gusta la culpa, o bien también le gusta culpar al otro, aunque por supuesto se culpa a sí mismo. Y aquí leo lo siguiente: no digo que el masoquista sea el único que se siente culpable. Cada uno de los 5 tipos de caracteres se siente culpable por distintos motivos. Sin embargo, al sentirse humillado fácilmente, el masoquista parece ser el que más maniobras hace para ello y el que más culpable se siente. Volvemos con el tema del control. Recordemos que el masoquista busca tener el control. Usualmente busca también sentirse controlado, o sea, que otra persona le controle, ¿no? O que algo más le controle. Llega a un punto en donde a lo mejor se fastidia, ¿no?, por así decirlo. Y entonces, para salir precisamente de ese control, busca otras situaciones o otras personas que lo controlen. En el fondo, pues no se está saliendo de ese control, ¿no? Es como si fuera un círculo vicioso. Y obviamente siempre van a buscar situaciones en donde se pueda sentir humillado, aunque de alguna forma es contradictorio porque, pues sí, se exigen demasiado para no ser humillados, pero, por otro lado, ellos mismos buscan ser humillados, ¿no? La persona que tiene, pues, la herida de la humillación, como lo dije hace ratito, pues tienden a engordar.
Esta es la herida que había yo mencionado, en donde la persona puede bajar de peso, pero al poco tiempo pues va a recuperar ese peso que perdió, o incluso puede ganar más, ¿no? Y cierro con esto. Dice: es importante que te percates de que tu madre o tu padre también sufren la herida de humillación y de que la vivieron con su progenitor de tu mismo sexo. Al ser compasivo con el progenitor que tiene esta herida, te será mucho más fácil comprenderte a ti mismo. Y aquí obviamente vuelvo a recalcar el hecho del autoconocimiento. Es, digamos, primordial el conocernos a nosotros mismos, pero también, como lo dije, ser lo más honestos posibles, ¿ok? Recuerda que el hecho de que a lo mejor en un par de ocasiones te hayas sentido humillado o humillada no significa que tienes esta herida, ¿no? Sino más bien cuando todas las características a lo mejor encajan contigo, bueno, entonces ahí sí, ¿no? Entonces, pues empieza también a ver, igual como lo mencionaba, el cómo te expresas, ¿no? El qué pensamientos a lo mejor tienes. Me parece que esta herida de la humillación es de las heridas también que tienden a compararse, ¿no? Con los demás un poco. Entonces, pues cada uno va como a su tiempo, a su velocidad, ¿cierto? Que a lo mejor te lleve más tiempo no significa que no lo vas a lograr. Entonces, también dejar de buscar el ponerte en este tipo de situaciones, ¿no? En donde a lo mejor, pues tú mismo te degradas, tú mismo te hundes, digamos, ¿no? Y bueno, esto es todo por el episodio de hoy. No olvides que me encuentras en Spotify, YouTube, Facebook, Instagram y Telegram. Recuerda que tú tienes el poder de cambiar tu vida. Gracias por haber estado, que tengas una excelente semana y nos escuchamos pronto.